Ramos Morales. Chiquillo, muy buenos días a todos los participantes de esta sesión. Buenos días. Martina. Llevamos varios días sin vernos, ¿cierto? Espero que estén avanzando en todas sus tareas, en todo su quehacer académico, deportivo, sentimental, de buena más forma, que estén progresando siempre al cuidado lógico de su salud, de su bienestar familiar también. Espero que se encuentren bien. Saludo especial, ¿cierto? Siempre a Jairo Godoy. Muchas gracias por su presencia, ¿cierto? Al igual que el resto de los compañeros. Una mención especial a don Jairo. ¿Ya? Chiquillos, en la tarea de hoy, la información que ustedes van a tener hoy, ¿cierto? Les va a servir para poder realizar una actividad, un texto argumentativo, pero de una forma diferente. En esta oportunidad ustedes van a hacer un tipo propaganda publicitario. Puede ser un producto que ustedes escojan, así como un objeto, ¿cierto? O una propaganda más bien política social. Ya en ese caso no va a ser un objeto, ¿cierto? Sino que ataca directamente al comportamiento humano, ¿ya? Entonces, dentro de la actividad, ¿cierto? Que ustedes ya llevan trabajando, digamos, esto de la argumentación, dar razones lógicas o emocionales, ¿cierto? En esta oportunidad, ¿cierto? Van a hacer lo mismo, pero de una forma más bien gráfica. ¿Ya? Lógico, el que se aventura con un dibujo, a lo mejor puede realizar un dibujo de lo que va a hacer, ¿cierto? Lo colorea, ¿cierto? Lo deja bonito. O las personas que no tienen ese talento, recuerdo el año pasado, ustedes tuvimos que hacer una tarea, ¿cierto?, de una infografía. Los que aprovecharon su talento, ¿cierto?, su habilidad del dibujo, lo hicieron con dibujo. Los que no sintieron que tenían mucho talento, lo hicieron a través de un programa computacional. Ahora, cierto, que estamos inmersos en este mundo de redes, cierto, tienen la posibilidad, lógico, de hacerlo, si es que les facilita más, cierto, a partir de un archivo computacional, cierto. Y esto además, para los que a lo mejor revisaron la tarea, espero que hayan visto el video. De todas formas, vamos igual ahora a informarnos de eso. La tarea misma también tiene, digamos, una justificación, ¿cierto? Pensando en que nosotros cada vez que escribimos, ¿cierto? Vamos ensayando. Entonces, como mejoramos la idea, borramos información, tachamos información, ¿cierto? Luego la vamos corrigiendo, la vamos mejorando, ¿cierto? Por lo tanto, igual es un ejercicio de escritura. En una parte ustedes tienen que justificar, ¿cierto? ¿Por qué escogieron ese tipo de publicidad o de propaganda? ¿Ya? A continuación, entonces, les voy a mostrar la información, ¿cierto? Esto se hace así, sí. Dice, publicidad y propaganda. Cambiar el lenguaje es parte del proceso de cambiar el mundo, ¿ya? Ahí dice presidente Piñera, tiempos mejores. Esto tiene que ver con una propaganda, ¿cierto? Política, ¿cierto? La publicidad tiene una diferencia, digamos, muy notoria en cuanto a lo que es una finalidad más bien económica, ¿cierto? La publicidad de por ejemplo, la indumentaria deportiva, ¿cierto? Ataca más bien a lo económico, a diferencia de la propaganda que tiene que ver con la política, ¿cierto? Con el comportamiento humano o con la ideología, ¿ya? Entonces aquí este señor, ¿cierto? Junto a su esposa, ¿cierto? Nos están, digamos, mostrando, ¿cierto? Esta felicidad por los tiempos mejores, ¿cierto? Ustedes pueden pensar y discriminar, ¿cierto? De la forma que ustedes quieran. De hecho, parte también de la publicidad, ¿cierto? Podemos ver aquí este ser humano pequeño todavía,
está lleno de marcas, ¿cierto? Marcas que nosotros conocemos, por ejemplo, la Coca-Cola, el McDonald's, ¿cierto? Que son muy famosas, ¿cierto? Están, todo el mundo está repartido por todo el mundo, además que comparten, ¿cierto? Los mismos colores, ¿cierto? De hecho, escoger el color naranjo se supone que es porque para que usted le llame la atención un poco más, a diferencia de un color un poco más opaco, ¿ya? Entonces los colores igual aquí juegan parte importante. Siendo bien académicos, ¿cierto? Nosotros vamos a cumplir el objetivo, ¿cierto?, de evaluar o analizar, ¿cierto?, los textos de los medios de comunicación, pensando en que estamos en la propaganda y la publicidad. Propósito explícito e implícito, ¿cierto? Por ejemplo, en la imagen que nosotros vemos de los tiempos mejores, podemos no solamente pensar en que va a venir un tiempo dentro de la política social de nuestro país, ¿cierto?, que va a ser mejor, sino que también ellos podemos entender que esta felicidad, ¿cierto?, va a ser parte también de este proceso, el vivir bien. Dice, planificar, escribir, corregir y editar. Esto suena como una tarea muy larga, ¿cierto? Pero es parte de lo que ustedes hacen normalmente cuando están escribiendo, ¿cierto? Me equivoco, corrijo una idea, pongo corrector sobre la tinta o tacho, ¿cierto?, la información y luego vuelvo a escribir. Es una cuestión que se hace normalmente. Ahora, usted va a escribir, ¿cierto? O va a hacer este tipo de texto afiche, ¿cierto? Con el propósito de persuadir. Va a presentar la información, ¿cierto? La va a justificar, lógico, en un tema que sea contingente, que sea de importancia en la actualidad. Presencia de evidencia e información pertinente. Eso tiene que ver con el argumento que usted va a respaldar, ¿cierto?, este objeto que usted quiere vender o esta propaganda sociopolítica que usted va a generar. La publicidad. Las cosas como son, ¿cierto? Famosísima, ¿cierto?, la bebida, quizá un poco más famosa el eslogan, ¿cierto? El eslogan es una frase llamativa, ¿cierto?, que normalmente ataca directamente a la razón humana, ¿cierto? Queda en la memoria. La publicidad, dice, es un sistema comunicativo que pretende convencer a receptores masivos, además tiene una directa finalidad económica. Entonces, la empresa invierte en este tipo de mensajes para reclutar compradores, ¿ya? Acá tenemos que nosotros mejorar esta información que aparece acá, ¿cierto? Donde dice, entonces la empresa invierte en este tipo de mensajes para reclutar compradores. Acá tenemos que poner a partir de los deseos o anhelos humanos, ¿ya? Sabemos nosotros que toda la publicidad tiene que ver con esta satisfacción del comprador. O sea, no es solamente un gasto económico para la empresa crear este tipo de mensajes, ¿cierto?, llamativo, sino que también tiene que estar orientado en la necesidad humana, ¿ya? El sentirse bien, el sentirse en una zona, digamos, agradable, ¿cierto? En este caso, las cosas como son, es porque Sprite, ¿cierto?, que es una bebida original, ¿cierto? Algo auténtico. Acá podemos ver cómo comprueba, ¿cierto?, esta bebida, ¿cierto?, el eslogan. Sprite dice, siempre hay un hijo preferido, las cosas como son, ¿cierto? Podemos ver, espero no sea el caso de ninguno de ustedes, normalmente el hermano más pequeño, ¿cierto?, se ve más favorecido de pronto que sus hermanos mayores. No fue así el caso mío, pero espero que en el caso de ustedes sea parecido, ¿cierto? Dice Nike. A lo mejor es más cercano, ¿cierto?, a los que hacen deporte. Esto pensando que la publicidad también llega a un, no solamente es masivo, pero también el objeto está relacionado solamente con deportistas. Sabemos nosotros entonces que una persona, por ejemplo, con un nivel de discapacidad no podrá a lo mejor calzar con ese botín que muestra el deportista, ¿cierto?
Por lo tanto, nosotros se entiende de sobremanera que es también un público objetivo. Por más que sea masivo, ataca directamente a jóvenes deportistas, ¿cierto? Que son los que van a ocupar o los que van a utilizar ese zapato, ¿cierto? La finalidad, persuadir al receptor para que compre o consuma algún producto, bien o servicio, y para conseguirlo aplica diferentes técnicas de empleabilidad del lenguaje. ¿Ya? Acá, propaganda. También es un tipo de texto argumentativo, dice, en el que se emplea a los innumerables receptores queriéndolos convencer de una postura. Esto era lo que yo les decía con la propaganda, algo que tiene que ver con una ideología cultural o política, ¿cierto? También religiosa, para los que quieran a lo mejor aventurarse, ¿cierto? Con crear este tipo de propaganda, ¿cierto? Para influir en el comportamiento humano a partir, ¿cierto?, de un mensaje religioso. Acá podemos ver, dice, Quinto Congreso Nacional, Universidad, Facultad de la Universidad de Chile, Santiago, mayo 31, junio, ¿cierto?, del 68, antiguo. Pero dice ahí, por una universidad libre al servicio del pueblo, ¿cierto? Ustedes que son estudiantes, ¿cierto?, conocen de sobremanera la historia de nuestro país, por lo tanto entendemos, ¿cierto?, que esto es un claro mensaje político, ¿cierto?, que nace desde la universidad, ¿cierto? La universidad como el medio donde se están creando, ¿cierto?, un sinnúmero de oficios que luego van a llegar de forma directa a la comunidad. La finalidad. Generalmente busca en el receptor crear una determinada conciencia, cuidado por lo cultural o político, así como también por unas determinadas conductas sociales. ¿Ya? Eso es importante. A diferencia de la publicidad que ataca directamente al deseo, ¿cierto?, de las personas, en este caso la propaganda quizás ataca al deseo también de la persona, pero para generar un comportamiento, ¿ya? En el caso de la publicidad, yo adquiero un producto que de pronto me va a hacer sentir bien, siento que estoy ocupando el mejor producto, a lo mejor para mi deseo personal, ¿cierto? Me genera bienestar. En el caso de la propaganda, ¿cierto? La actitud, ¿cierto? O la conducta de las personas va a cambiar o debería cambiar a partir también del pensamiento. La persuasión, dice, se obtiene porque llega a un público objetivo, siempre pensando que estamos dentro de en un mensaje, ¿cierto?, en un contexto comunicativo, ¿ya? Por lo tanto, usted como creador de este objeto publicitario o de esta propaganda política, cultural o religiosa, ¿cierto?, probablemente usted genere un mensaje, ¿cierto?, que no va a llegar a todo el mundo y usted lo va a orientar a lo mejor a niños, ¿cierto?, que van a ser los que van a crecer con ese pensamiento, ¿cierto?, a los adultos, a lo mejor porque es solamente para personas que pueden tomar quizás una decisión importante dentro de su vida, ¿cierto? Por lo tanto, usted como creador va a determinar a qué público lo va a hacer, a estudiantes, a jóvenes, a deportistas, a todo el mundo, ¿cierto? A solamente para un destinatario que vive en este país. Eso queda para la libre creación. Dice, la publicidad y la propaganda busca generar necesidades, ¿cierto? Lo que le decía sobre el sentirse bien, ¿cierto? Cuando yo obtengo cierto producto. Posible anhelos, tanto materiales como emocionales, ¿cierto? Por lo tanto, yo, a partir de este mensaje persuasivo, tengo que lograr este convencimiento, ¿cierto? También a partir de los sentimientos de las personas. Este convencimiento que tiene la publicidad, ¿cierto?, ataca directamente a la emoción, porque genera un bienestar, ¿cierto? Genera una satisfacción, ¿cierto?, también material, ¿cierto? O una satisfacción que lo cubro yo con lo material, ¿cierto? Yo me siento bien porque estoy ocupando una determinada marca, sabiendo que si ocupo cualquier otra cosa a lo mejor va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero yo necesito esa marca para satisfacer mi necesidad y sentirme contento, alegre, ¿cierto? Estereotipos, ¿ya? Acá está orientado para cierto tipo de personas, ¿cierto?
el estereotipo nosotros sabemos que es una característica, ¿cierto? Una característica, digamos, importante, se distingue. El estereotipo de esta imagen que nosotros podemos ver aquí es bastante claro a lo que apunta, ¿cierto? Estereotipo entonces con la firme intención de manifestar acciones, valores, deseos, entre otras cosas, tanto en los productos comerciales como en las tendencias ideológicas, ¿cierto? En el mundo de las ideologías, la razón, en las ideas, en el pensamiento de los jóvenes. Utilizar un perfume te hace ser un hombre regio, ¿cierto? Así como lo que nosotros podríamos pensar sobre Axe. Excluye la concepción individual y apunta a la aceptación de un grupo, ¿cierto? O sea, no solamente con el producto, ¿cierto?, que yo estoy adquiriendo, voy a sentirme bien, sino que además yo voy a entrar, ¿cierto?, en un conglomerado de personas que también utilizan ese tipo de productos, o el mismo, ¿cierto? Por lo tanto, la satisfacción también me promueve dentro de una comunidad. En lo social, ¿ya? Acá nosotros ya entramos en algo más concreto, donde utilizamos ciertas imágenes, ¿cierto? Donde yo puedo utilizar este tipo de eslogan, ¿cierto?, para promover quizás una conducta justamente pensando en lo social. Hay, ¿cierto?, muchas cosas que nosotros podemos determinar, como en el anterior, el estereotipo este del joven, del hombre, ¿cierto?, quizás promueve lo que tiene que ver con esta idea del machismo, ¿cierto? Que un hombre a lo mejor puede obtener muchas mujeres solamente utilizando ese producto. Ahora pasamos a donde podemos utilizar un eslogan o una imagen, ¿cierto?, para crear una propaganda, ¿cierto?, política, donde ataca directamente a lo social, ¿ya? Es decir, no es solamente pensando en un individuo, ¿cierto?, sino que esta conducta, ¿cierto?, va directamente a una comunidad, ¿cierto? Y claramente aquí se ve un tipo de persona, ¿cierto?, con cierta vestimenta, ¿cierto?, donde nosotros podemos discriminar de forma clara a lo que nos promueve. De hecho, dice, por un futuro mejor, ¿cierto? Por lo tanto, es una, digamos, ataca directamente al bienestar social, étnico. Acá nosotros los podemos ver juntos, ¿cierto? A lo mejor ahora que estamos en este mundo donde la diversidad es una manifestación, ¿cierto?, muy clara. Ya no estamos en tiempo donde está más o menos oculto, ¿cierto?, todo este tipo de estereotipos o de pensamientos de rechazar, ¿cierto?, a las personas. Estamos en un momento muy, a lo mejor no ahora, pero se ve de forma clara donde todas las opciones, ¿cierto?, y la diversidad que hay entre las personas se manifiesta de forma pública, ¿cierto? Ya no están a lo mejor escondidos, ¿cierto?, o no quedan al margen de la sociedad, sino que todo se está manifestando de forma libre. Acá nosotros también podemos ver una imagen, ¿cierto?, donde podríamos pensar en cierto tipo de producto o alguna propaganda. Ahora, ¿qué tipo de propaganda nosotros podríamos pensar que esto puede ser a lo mejor de género, ¿cierto? Donde podemos ver claramente que puede ser un varón, ¿cierto?, que se está transformando, ¿cierto?, que es conocido como travesti, el travestismo, ¿cierto?, el travestismo social. Por lo tanto, el producto, ¿cierto?, que ustedes van a crear, ¿cierto?, el producto o la propaganda, ¿cierto?, que ustedes quieren difundir socialmente, a lo mejor también va a llegar en términos más bien de género, ¿cierto? Otra vez apelando a la diversidad, como veíamos en la imagen anterior, donde a lo mejor en la unión de razas, ¿cierto?, se veía de forma clara. En esta imagen, solamente en un cuerpo, esta unión, ¿cierto?, de los géneros, ¿cierto?, donde usted a lo mejor va a crear de forma libre su propaganda. Sexista de género, ¿cierto?, como lo habíamos pensado. Acá, ¿cierto?, una cuestión muy
categórica que se piensa, ¿cierto?, socialmente, o muchas personas lo piensan de esa forma, el hombre pensando en el sexo o en el fútbol, las mujeres en la ropa, ¿cierto? Nosotros sabemos que son categorías bastante materialistas o banales, ¿cierto? A lo mejor todas las personas están pensando o tienen deseos, ¿cierto?, de otra cosa, ¿cierto? Pero esa es como dentro de las imágenes, ¿cierto?, o de los pensamientos que tienen estos mensajes masivos para poder que a nosotros nos sirva para ir conociendo cómo se manipulan, ¿cierto?, las imágenes para poder promover cierto pensamiento, ¿cierto?, o cierta conducta dentro de las personas. Esta tiene que ver con lo etario, ¿ya? Lo mismo que les decía al comienzo, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro mensaje de pronto va a llegar a muchas personas, ¿cierto? Pero yo puedo crear, ¿cierto?, una imagen o un producto donde solamente esté orientado, ¿cierto?, por más que sea un producto de consumo masivo, lo que yo voy a crear, pero donde solamente quiero que lo ocupen los abuelos, ¿cierto? Como se ve ahí, ¿cierto? Este señor, ¿cierto?, manejando artefactos tecnológicos, ¿cierto?, que de pronto nosotros no podríamos pensar que una persona de esa edad no manejaría tan bien, ¿cierto? Quizás voy a crear un producto donde yo pueda entregarle a lo mejor facilidad a los ancianos, ¿cierto? Porque es un producto tecnológico, pero es muy fácil de manipular, ¿cierto? Podría crear a lo mejor, y esta imagen me sirve, ¿cierto?, para yo ir pensando cómo voy a concretar la idea, ¿ya? Ese tipo de información, ¿cierto?, usted la tiene en la guía, también se la voy a hacer llegar, claro, de forma lógica para que ustedes puedan, digamos, entender y puedan ver también de forma más clara cómo se utilizan las imágenes, ¿cierto? Les decía yo que en la parte de la actividad donde usted va a practicar, digamos, este tipo de escritura, ¿cierto? Va a ser donde a usted, en la aplicación misma de la actividad, usted debe considerar ortografía, ¿cierto? Un eslogan, la utilización de una imagen, ¿cierto? Optimizando, ¿cierto?, el mensaje que usted quiere promover, que esté cohesionado la imagen y el texto, y además, ¿cierto?, investigar, ¿cierto?, no es una cuestión tan compleja, ¿cierto?, pero saber qué es un logotipo, ¿cierto?, un imagotipo, un isotipo, son cuestiones de información que usted puede ver de forma muy clara. Además, de la propia actividad de realizar este tipo de afiche, usted va a justificarlo, ¿cierto?, con un texto, ¿cierto?, donde justamente usted responde a esta planificación. Es decir, usted va a realizar un texto argumentativo, ¿cierto? Su tesis va a ser, lógicamente, este eslogan llamativo y usted entrega argumentos, ¿cierto? Quizás los argumentos en el afiche van a ser, lógicamente, las imágenes, ¿cierto?, que usted va a utilizar, o el mensaje mismo que usted quiere evidenciar a través de la propaganda, ¿cierto? Esto sea publicidad o la propaganda misma. Justifica su tesis con argumentos en función del propósito, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos persuasivos que usted utiliza? Ya eso es como genero interés. Genero interés porque la frase es llamativa, porque la frase manda a lo mejor a un comportamiento social, o yo más bien utilizo un eslogan, pero lo más llamativo va a ser la imagen, ¿cierto? Y yo a lo mejor voy a crear un dibujo, ¿cierto? O a través de un archivo de computación, ¿cierto?, creo una imagen donde yo respaldo mucho mejor mi tesis, más que el eslogan mismo. Entonces, también voy a justificar de forma escrita en un texto, ¿cierto?, todo este trabajo que yo voy a hacer en un afiche. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cierto? Lo mismo que les decía anteriormente, que es lo que voy a promover yo. Es decir, si tengo publicidad, a qué tipo de personajes quiero que compren este producto, y si es una propaganda, o sea que ataco directamente al comportamiento humano, qué personas son las que tienen que adecuar este comportamiento. El texto es lógico o emocional y usted justifica, ¿ya? Esa es como la actividad que usted tiene que realizar, ¿cierto? Dentro de estos días, ¿cierto?
tiene tiempo, ¿cierto? Esto es solamente la explicación, ¿cierto? Para que usted más o menos quede más claro de lo que tiene que realizar, ¿ya? Recuerden ver la información que aparece en la guía, chiquillos. Les va a servir también esta información para poder ir conociendo qué tipo de imágenes ustedes pueden crear y además qué tipo de eslogan pueden utilizar, pensando siempre que ustedes van a crear un producto que tiene que llegar a convencer a otra persona. Ese producto puede ser un objeto material pensando en lo publicitario o el comportamiento humano pensando en la ideología o en la propaganda. De todas formas, les voy a hacer llegar la información, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener a lo mejor de forma más directa, ¿cierto? Toda la información, ¿ya? Pensando en que ahora solamente vieron, digamos, de forma rápida a lo mejor, o más bien explicativa la actividad, de pronto ustedes de forma directa con la información puede surgir una idea de pronto más novedosa, ¿ya? De todas formas, chiquillos, tienen que pensar que van a utilizar otra vez esta persuasión, ¿cierto?, a través del lenguaje, pensando en que tienen que hacer una frase llamativa, ¿cierto?, acompañada de una imagen, y lógico, además, justificar la información que ustedes tienen, ¿cierto?, con argumentos, ¿cierto?, y toda esta información que ustedes tienen que completar, ¿cierto?, se las voy a hacer llegar de todas maneras. Chiquillos, si es que tienen alguna duda ahora, pueden manifestar. De lo contrario, no le quito más tiempo, chiquillos. Espero que tengan un buen fin de semana, que les vaya bonito, que estén bien y les enviaré la información para que puedan realizar su actividad. Nos estamos viendo, chiquillos, que les vaya bonito, que estén bien, cuídense, Chao, profe. éxito. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, que Chao, estén profe. bien. Que le Cuídense. vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.